Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy, desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio, junto con la Extensión de Bibliotecas y el programa Somos Memoria, les damos la bienvenida a una nueva tertulia. El programa Somos Memoria busca recuperar el patrimonio de historia cultural de los territorios, entrañándonos en sus raíces históricas para poder reconocer lo que los conforma hoy en día. Hoy nos encontramos en el corregimiento del Centro, un territorio que dio nacimiento a las grandes industrias petroleras del país y donde se tejieron grandes e históricas luchas obreras, donde aún palpita la memoria cultural, rural y campesina de él. Hoy nos encontramos con Luz Adriana García, una habitante del centro que viene a hablarnos hoy y ayudarnos a recordar, recuperar y vivir esas memorias que habitan el territorio. Luz Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pedro. Bueno, hablemos un poco. Hoy queremos escuchar, recordar y reconocer las voces que han construido este lugar. Así que a todos los invitamos a compartir sus historias, sus recuerdos, sus experiencias y preguntas. Somos memoria cuando conversamos, somos memoria cuando recordamos, somos memoria cuando sentimos y somos capaces de recordar y reflexionar de esos sentimientos. Hablemos del origen. Hace más de 100 años, lo que hoy conocemos como el centro era un territorio de monte, agua y caminos rurales. La llegada de las primeras perforaciones e infantas y la Cira cambió por completo el territorio, transformando la vida de la región, de los campesinos y de los técnicos extranjeros, con los obreros y los familiares que llegaron a este territorio. Cuéntanos, Luz Marina, ¿cómo se vivió, cómo fue ese cambio o choque de culturas que hubo cuando llegaron esas industrias aquí? Bueno, Pedro, le aclaro, mi nombre es Luz Adriana. Bueno, pues hace aproximadamente un poquito más de 100 años llegó aquí una empresa petrolera que se llamaba La Troc. Todo el mundo la conoce acá en el corregimiento. Desde ese tiempo empezó pues a cambiar un poco el tema de la cultura que había, porque aquí el campesino vivía de los cultivos y de la crianza de animales, y pues a medida que el proyecto de Ecopetrol avanza, se fue perdiendo mucho ese punto de cultura, ¿no? Como es los cultivos, el tema de los animales. Ya son muy pocas las fincas o terrenos que utilizan para eso, debido a que también al tema del petróleo, la explotación, la tierra se ha volvido ácida. Entonces ya es complicado el tema de la agricultura acá. Ok, ¿cómo describiría usted esa transformación, como dice, de la tierra, o con qué sentimientos podría ser capaz de recordar o describir esos momentos o esas dificultades que sufrieron día a día los campesinos cuando tuvieron esa transformación? Empecemos por el área de las fuentes hídricas. Hubo muchas contaminaciones, los cuales afectaron muchos puntos hídricos aquí en el corregimiento. Pozas, caños, quebradas que utilizábamos demasiado para ir en paseo de olla los fines de semana. Ya no se puede hacer. Por lo menos uno de esos puntos es el Caño Cadena. Era muy conocido. Era muy conocido aquí en el corregimiento del centro como un punto de recreación. Allá íbamos los fines de semana con las familias y compartíamos, pero ya ahorita es un punto que ya no, muy poco va por la contaminación que tiene. Claro, es duro, ¿no? Como perder esos territorios que nos hacen sentir parte de ellos, sufrir esa transformación o esos cambios
¿Cómo fueron los cambios afectando a las familias? ¿Hubieron oportunidades? ¿Hubo integración? ¿O fue una exclusión directa por parte de ese nuevo mundo que llegó aquí? Pues tanto como exclusión no, porque pues gracias también al tema de la industria del petróleo acá en el corregimiento, pues ha habido progreso. Si comparamos lo que vemos hoy en día, hace 25, 30 años atrás el corregimiento ha crecido muchísimo, porque aquí no habían supermercados, habían tienditas locales, no había de pronto, la única droguería que había era la de Don Pedro y quedaba ahí al lado de un punto que le llamaban Estrella Roja, ¿sí? Entonces era como muy pequeño el tema del comercio acá en el corregimiento y la plaza de acá, pues ha habido mucho crecimiento, ya pues están más organizados, ahora hacen pues tema de reinado, eso no se veía en ese tiempo, de pronto las fiestas del retorno sí, pero temas como reinado, otros eventos como los que han venido haciendo los últimos años no se veían. Y sí ha habido crecimiento, que sí ha habido de pronto algunas cosas que nos han faltado, como de pronto más inversión en el corregimiento, pero no de parte de la comunidad, sino de las entidades competentes, ya que en ese punto el corregimiento del centro se encuentra demasiado abandonado. ¿Sí? Ok, entonces podríamos decir que nació un estilo de vida particular para la identidad de los habitantes del centro. Ya que nos habla de esos espacios sociales, ¿cómo es que describiría la integración de estos con los habitantes? ¿Qué importancia le da a las familias del corregimiento del centro el hecho de que ese nuevo mundo trajera estos nuevos espacios culturales a cambio de otros? Pues, ¿qué le digo? Pues la gran mayoría del desarrollo en el corregimiento ha sido por la misma comunidad, más no por parte de las entidades competentes, ¿cierto? Yo diría que el corregimiento se ha mantenido mucho gracias también a la fortaleza y al enfoque de la comunidad. Sí ha cambiado muchas cosas. Han habido más eventos, han habido progreso, temas laborales han aumentado mucho, pero sí han habido algunos temas muy complicados. Por lo menos aquí la comunidad tiene muchas necesidades las cuales nos están tomando en cuenta, ¿sí? Una de esas es el tema de la salud. El otro tema es de pronto el colegio del Blanca Durán y el tema de la cultura, ya que ese es un tema muy abandonado acá en el corregimiento también. Pero no por las comunidades, como le digo, es más bien como por las entidades que deberían estar como más comprometidas con el corregimiento, ya que se supone que este es uno de los puntos más importantes del petróleo, ¿cierto? Entonces, es triste ver que si hay de pronto una estructura que no había hace 20 años atrás, es porque el habitante del corregimiento, la comunidad, lo hizo, pero no porque haya una inversión de parte de ninguna entidad. Y si se quiere algo, ya se está fomentando es la cultura de que si queremos que se haga algo, toca llegar a hacer paro o mitin. ¿Sí ve? Entonces, eso pues no debería ser, ya que ellos están explotando aquí el corregimiento, pues por lo menos también invierten. Y mientras no haya una organización o una mesa que pueda centrar ese tema, no va a haber inversión en el corregimiento, todas las regalías se las van a llevar, entonces vamos a tener siempre el mismo inconveniente. Claro, claro, tienes mucha razón. Y más cuando hablamos de este corregimiento que es prácticamente la cuna del petróleo aquí en el país.
Entonces muchas veces no los tienen en cuenta para poder seguir o para prestarles atención y brindarles el apoyo que necesitan. Y es muy importante eso que mencionas, la comunidad siempre es importante, siempre es maravilloso ver cómo salen adelante, cómo tienen ese sentimiento de resiliencia y de no rendirse a pesar de las dificultades, como tú dices. Si no nos dan el apoyo, la comunidad hace el esfuerzo de seguir adelante. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son las luchas o a medida de la historia que llevas tú teniendo aquí, cuáles han sido esas luchas que han marcado el corregimiento o esos momentos por los que la comunidad se ha unido para poder lograr algo aquí? Bueno, pues la primera como crisis violenta que yo viví desde que tengo existencia fue en 1998, que hubo una guerra bastante complicada acá en el corregimiento, y pues debido a eso hoy hay muchas personas que vi crecer conmigo y personas que me vieron crecer y ya no están, ¿cierto? Por la violencia. Pero gracias a Dios, pues el corregimiento del centro es fuerte y pudimos superar eso y pues salimos adelante, y de ahí para acá ha habido un poquito más de progreso. Ya otro evento sería de pronto los paros que se han visto, que eso fue a nivel nacional, como fue el paro del 2007, que fue un paro que duró 21 días, si no estoy mal, que se le hizo a Ecopetrol por el tema de los salarios, ya que no... Y pues de ahí se presentaron muchos eventos, hubo bastante hechos de violencia por parte de la fuerza pública hacia las comunidades. Nos echaron el ESMAD, nos golpearon, nos persiguieron, nos metieron presos y nos levantaron juicios judiciales. Entonces sería como el más así. Claro, las luchas obreras, sí. Hablamos de un territorio bastante marcado por la violencia, desde los conflictos armados que han habido hasta las luchas obreras que se han desatado, porque desde que llegó la industria a este corregimiento, hablamos que con el tiempo los habitantes de aquí se han convertido en obreros de ello, entonces han luchado por sus derechos, por el esfuerzo que le dedicaban a esas industrias. ¿Qué enseñanzas consideras que nos dejó la lucha de esos obreros? ¿O qué enseñanzas consideras que nos dejó ese paro del 2007 del que nos hablas? ¿Qué enseñanza? Bueno, yo participé de ese paro. Que el pueblo unido no es vencido tan fácil, porque si nosotros como comunidad no nos hubiéramos unido, no hubiéramos conseguido lo que conseguimos en aquel tiempo. Nos golpearon, es verdad, nos llevaron presos, nos corretearon, pero conseguimos lo que queríamos, que era que salarios justos, que hubiera igualdad tanto para mujeres como para hombres, porque en aquel tiempo las mujeres éramos un poquito discriminadas, y pues eso era uno de los puntos que se buscaba. Ya pues hoy en día, gracias a Dios, pues ya hay más oportunidades para las mujeres y para hombres tal por igual, ¿cierto? Entonces, de pronto la enseñanza que me dejó fue eso, que cuando el pueblo se une, consigue lo que realmente busca. Maravilloso, increíble escuchar eso, sobre todo el tema de las oportunidades laborales, porque hablamos de un contexto en el que la mujer era reprimida y despreciada laboralmente. Entonces es bueno escuchar que hoy en día esas luchas dejaron ese resultado, de que por lo menos se les dan oportunidades laborales justas por igual y que tienen ese chance de trabajar igualmente y desempeñarse igualmente en la industria. Me parece un punto muy importante resaltar el papel de la mujer en el territorio, esa lucha. Como tú dices, tú hiciste parte de ese paro y también, al igual que otros hombres, fuiste golpeada, fuiste encarcelada, pero estuviste ahí, y eso es parte de la voluntad humana, seguir adelante, resistir y seguir luchando por aquello que consideramos correcto. Y al final salen los resultados.
al final hay una mejoría y aunque sea poca, la hay y eso lo motiva a uno a seguir adelante. Hablemos un poco más de la violencia. Seguimos estando en un territorio que fue marcado por la violencia y que al ser parte una industria tan grande de él, llamó la atención mucho en la época de los grupos armados y de los conflictos armados. ¿Cómo fue esa interacción? ¿Cómo fue ese choque entre el conflicto armado, las grandes industrias petroleras y los obreros que están en medio de ambos, que me parece que tienen el papel más importante? Bueno, en aquel tiempo, cuando hubo ese choque de violencia aquí en el corregimiento, la verdad, usted a esta hora no veía a nadie en el centro, todo el mundo guardado, por temor a la violencia que había de los grupos armados. Y no era solamente de los grupos al margen de la ley, sino también de los grupos que están de parte de la ley, ¿no? Como el ejército, la policía, que atacaban a algunos miembros de la comunidad por, no, por qué sé yo, de pronto por una mala información, X cosa, o por montarla, porque tristemente pasa eso, porque tienen un uniforme, entonces se la montan al que no lo tiene. Eso ha pasado mucho y se ve mucho acá. Lo digo por experiencia, porque en ese tiempo yo tendría que unos 19 años, me encontraba en la casa de mi abuelita y llegó el ejército a agredirme, a mí y a mi hermana, que nos tenían que sacar porque nosotras éramos idénticas a yo no sé quiénes, y nos iban a sacar abruptamente. Y pues gracias a Dios los vecinos salieron y no, ustedes cómo van a agredir a estas muchachas o para dónde las van a llevar si es que nosotras sabemos quiénes son. Entonces gracias a ellos no nos hicieron nada, ni nos sacaron ni nada, y nos salvaron ese día el pellejo, como decimos por aquí. Pero sí había como ese choque más de parte de la fuerza pública que ni de los grupos armados hacia la comunidad. Pues ellos hicieron mucho daño y fueron muchas las familias que sufrieron esos golpes, pero por lo menos no llegaban a coger a la gente por sospecha o porque se le parecía, ¿cierto? Pero sí, hubo mucho impacto sobre eso y pues hasta ahora hay cicatrices de ese tiempo de guerra acá en el corregimiento. Claro, las cicatrices, eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque no es algo fácil que se pueda olvidar. Una época en la que se sufre, una época en la que hay violencia, no es algo que se debería olvidar en la historia y deberíamos comprender el papel de ello para entender hacia dónde vamos como sociedad. ¿Qué consideras o qué papel tienen los recuerdos o los sentimientos de esa época actualmente para poder seguir adelante? ¿O qué consideras que no deberíamos olvidar de esa época? ¿Qué considero no olvidar de esa época? El valor del respeto y de la unidad como comunidades. El apoyo entre nosotros, porque en el momento que perdamos eso, perdemos todo. Porque si no hay apoyo en una comunidad, fácilmente nos destruyen y nos desaparecen. Dejamos de ser un pueblo para convertirnos en un fue alguna vez. Entonces, pues, yo sí pienso y invito que seamos más unidos, evitemos como conflictos que de pronto no nos llevan a ningún lado, pero sí nos ayudan a fortalecernos como comunidad y evitar de pronto los errores del pasado y también evitar de pronto que vuelvan a dañarnos como ya lo hicieron ciertos grupos al margen de la ley hace más de 20 años. Claro, no olvidar eso, el hecho de que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es muy importante esto que mencionas, el papel de la unión, de la comunidad.
cómo nos identificamos como comunidad o cómo nos unimos como comunidad para poder seguir adelante o poder estar al margen de las cosas. O lo que me comentabas hoy cuando estábamos conversando antes de la entrevista, cómo se reúnen las personas en las plazas a conversar o a ponerse al día. Eso me parece muy importante y a tener en cuenta. Y es lo que muchas veces busca Somos Memoria, poder retratar esa unión de las comunidades y esos hechos que nos marcan para poder seguir adelante. Lo que queda aquí del corregimiento es el nombre, Come Mangos. El gentilicio que nos queda porque ya usted no encuentra un mango. Usted salía y se podía reposar debajo de un árbol de mango, comer su fruto, recoger, llevar para la casa, hacer jugo dulce. Eso era una tradición. Ya no se puede, es muy poco porque ya son muy poquitos los palos de mango que quedan acá en el corregimiento. Ya se han acabado. Okay. Interesante. Bueno, abrimos el espacio a preguntas, a la participación de nuestro público, qué quisieran conocer o qué quisieran saber sobre la historia del corregimiento, preguntarle a nuestra invitada al respecto sobre el conversatorio. Culturalmente, ¿qué se ha perdido? Pero que me nombres manifestaciones. Bueno, antiguamente se hacían muchas manualidades que no sé si se acuerdan del orejero. El orejero es una planta muy conocida y que hay mucho acá en el corregimiento, y con ese era una de las cosas que le enseñaban a uno a hacer collares, areticos, pulseritas, ese tipo de cultura. La artesanía es una cultura. Se enseñaba en los colegios hace muchos años el tema del tejido a crochet a los niños. Ya no se enseña eso, ya eso no se ve. Se les enseñaba a trabajar el tema de la vendiaguja en el sentido de hacer escobas. De pronto se les enseñaba también a trabajar el algodón en algunas partes, haciendo traperos, todo ese tipo de cosas. Esas son cosas que se han perdido, que sería bueno recuperarlas. Bueno, Adriana, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Adriana, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Dentro de la historia de Barranca Bermeja se habla del primer pozo petrolero que estuvo ubicado aquí, en el corregimiento del Centro. ¿Ese pozo petrolero todavía está, ya no existe? ¿Qué ha pasado con ese pozo petrolero que está ubicado aquí en este corregimiento? Bueno, hace muchos años se veía un pozo que estaba aquí en el intercambiador del centro, o acá el cruce al frente de donde está ahorita el supermercado Todo Más, creo que es que se llama. Ahí en ese punto había un pozo hace muchos años. No estoy segura porque eso es una historia de hace muchísimos años y pues yo no estaba en ese tiempo. Pero según he escuchado, ese era uno de los pozos, o no sé si era el primer pozo que hicieron, pero sí lo tenían prácticamente como un monumento ahí. Igualmente otro que había acá en esta glorieta, que también lo tenían prácticamente como un monumento. Esos son los pozos que yo conozco, que son de pronto como los más antiguos. Entonces no sería eso. Hola, buenas noches, Adriana. Mi pregunta es la siguiente. Ahorita hablábamos de que el centro era como la cuna de la explotación petrolera a nivel del país, pero con las direcciones que está tomando este gobierno con respecto a la transición energética y con respecto a la economía, ¿qué se ha hablado dentro de la comunidad acerca de esa transformación, pues que está escalando poquito a poco a nivel nacional? Ok, el tema de la energía. Bueno, aquí hay cierta controversia con ese tema, ya que digamos que un 30% paga, el otro 70% no. Se habla de que van a legalizar todo ese tema, pero es complejo porque pues en ese punto no se han puesto de acuerdo. Con el tema de la explotación,
siempre ha habido de pronto como inconvenientes con las comunidades debido a que la empresa no toma de pronto como muy en cuenta la opinión del pueblo, a menos que se llegue a un paro o algo como un meeting para poder sentarse a una mesa y poder llegar a puntos estratégicos y acuerdos que se pueda mejorar la calidad de la explotación, tanto para ellos como el empleo para la comunidad, para la gente del centro. No sé si respondí bien su pregunta. Más o menos. Hola, buenas noches, señora Adriana. Mucho gusto. Mi pregunta va un poco más ligada al tema de la cultura, siguiendo un poco la primera pregunta que hizo Isabel. Y básicamente es, teniendo en cuenta que se han perdido muchos puntos de la cultura en los últimos años, desde desde la llegada de las empresas petroleras, ¿qué es eso nuevo, hablando culturalmente, que o que el corregimiento El Llanito quiere demostrarle a los niños de la nueva generación? ¿Qué es eso que, digamos, tú mencionabas que se le enseñaba a los niños en las escuelas a tejer, a cultivar con el algodón, algo así? ¿Qué es eso que ahora, hoy en día, se le están enseñando a los niños del corregimiento, que es realmente cultura de hoy? Bueno, hace muchos años sí se les enseñaban en los colegios a los niños del corregimiento del centro temas artesanales, manualidades. Hoy en día se ve más como por el tema de sacar un banda, ya ese es un tema cultural del colegio del Blanca, donde ahí está la banda de dicho institución, perdón. Ellos salen a hacer sus marchas. Cuando hay algún evento son los primeros en salir en representación, acá en el corregimiento. Esa sería como una parte de la cultura. De pronto a veces ellos tienen unos murales, el tema de las pinturas, ahorita como en el área de pronto de recreación también he sabido que están fomentando el tema del deporte, como patinaje, por ejemplo.